esperaría que usted baje de su tráiler y se venga acá abajo a debatir con nosotros. Quien me invita al debate, tengo 5 años por delante para hacerlo, me aguantaré las ganas durante este tiempo. Para que se deje de amenazar a los actuales ministros y ministras. En su acta de nacimiento decía que su mamá presentaba a un niño vivo. Que hay carreras judiciales extraordinarias y que este Senado, este poder legislativo, truncó para siempre. Y nadie le ha truncado la vida a nadie. Ahora resulta que si metieran la revocación del mandato para senadores y me revocaran el mandato, yo diría que es una trágica reforma que me está truncando la vida. La renuncia está basada en el artículo transitorio que ustedes aprobaron. La reacción quiere generar un ambiente articulado, obviamente. Y usted dijo que la mesa directiva debe ser imparcial y que debe acatarse porque lleva el orden. Yo creo que si hubiese algún llamado en ese sentido sería atendible. Yo le pediría que me presentara los casos para revisarlos y modificar si fuera. Si quieren hablar de haberes de retiro en el lado del PAN, tienen un senador que les puede contar mucho. ¿Con qué objeto? Sobre el mismo tema, presidente. Adelante, 2 minutos. Gracias, presidente. En el mismo sentido, hacer un llamado respetuoso pero a la vez enérgico para que se deje de amenazar a los actuales ministros y ministras con no aceptar su renuncia por una razón de congruencia elemental, porque tanto el declinar como el renunciar para tener acceso a lo que por ley les corresponde, que es el haber de retiro, está establecido en la Constitución. Es decir, fue la mayoría de este Senado la que aprobó esos 2 artículos transitorios. Entonces, es francamente un sinsentido o de plano una trampa el estar amenazando a las ministras y ministros cuando estamos en la víspera de que resuelvan particularmente acciones de inconstitucionalidad con no aceptarles sus renuncias cuando ustedes mismos establecieron en el artículo 7º transitorio la obligación de renunciar para acceder a lo que por ley les corresponde, que es su haber de retiro, como le correspondería a cualquier trabajadora o trabajador. Es cuanto, presidente. Muy bien. No conozco que haya habido amenazas a algún ministro o ministro de ningún tipo. No sé si existe todavía el delito de amenazas a nivel de la Ciudad de México, pero quizás a nivel federal sí. Si fuese el caso, creo que deberían presentar las denuncias correspondientes contra quien estuviese haciendo amenazas. Por otro lado, yo comparto con usted que el texto constitucional dice que hoy es el plazo para declinar y para presentar la renuncia anticipada, y que eso les da derecho a sus haberes de retiro. El mismo texto dice que se deben elegir a las personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025, y esa parte no les gusta y solo quieren aplicar la parte que les gusta, pero la Constitución es una sola y se debe respetar en su totalidad. Tiene la palabra senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, adelante. Sí, presidente. La verdad, para felicitarlo porque ha hecho una serie de aclaraciones que son muy importantes el día de hoy. Yo pedí la palabra porque observo que la reacción quiere generar un ambiente articulado, obviamente, con colegas aquí que quieren como que estamos en un momento difícil. Yo decirle, y sobre todo a los que nos escuchan y a ellos mismos, que no han comprendido que estamos en el cambio de un régimen político, y la verdad es que la Corte se ha visto ya inmersa en esta contradicción. Tienen que comprenderlo, tienen que entenderlo. No es primera vez en la historia que la Corte se ve rebasada por estos cambios de régimen político. Decir particularmente que le pasó a Juárez, que pasó en otros momentos. Por cierto, cuando Zedillo cambia todo el sistema judicial, los mariachis callaron, la Corte, el PRIAN, todos estuvieron calladitos porque así se los instruían. Decir que esto, obviamente, en otros momentos de la historia, la matanza del 68, que era realmente una crisis social con las masas populares en la calle, y también callaron y convalidaron todas estas crisis que se vivieron. Tienen que entender que los tiempos están ahora a favor del pueblo, que va a haber reforma judicial, que se serenen, y ya lo de los haberes de retiro, que parece ser que es las alforjas bien llenas de los que se quieren retirar en el marco de la corrupción, del nepotismo en que mantuvieron a la Corte y que el pueblo quiere que ya acabe.
Felicidades, presidente, por su conducción. Muchas gracias. Han solicitado la palabra 3 compañeros más. Un momento. Ha solicitado la palabra el senador Adán Augusto López Hernández, el senador José Félix Salgado Macedonio, el senador Gustavo Sánchez Vázquez y nuevamente el senador Ricardo Anaya. No estaría yo en la idea de que alarguemos este debate, así es que ahí cerraríamos, a pesar de que el senador Ricardo Anaya ya intervino. Adelante, senador Adán Augusto López Hernández. Presidente, primero, pues reconocer que haya usted informado al Pleno que ya se habían recibido las renuncias o que se acaban de recibir y pedirle, yo creo que es innecesario el debate en este momento. Entiendo que en ejercicio de sus facultades, la presidencia de la mesa directiva en alguna sesión hará de conocimiento del Pleno el contenido de esas renuncias y pedirá al Pleno que decidamos sobre qué tratamiento, si es o no procedente. Hay quienes pretenden hacer un debate basándose en supuestos dichos o en información sesgada que trasciende o que publican algunos medios de comunicación. Yo llamo a la seriedad, todo tiene su tiempo, ya habrá momento para debatir y decidir qué procede en el caso de las renuncias presentadas. Y además, pues todavía no se cierra el plazo para declinar a participar en el proceso. Hay que esperar que se venza ese plazo para saber si 11, 10, 9, 8, 7, cuántos ministros presenten el documento cumpliendo con lo que mandata la Constitución. Y absolutamente atendible la intervención del senador Adán Augusto López Hernández, y solo añadiría, van a hablar los que faltan, solo añadiría que en la información que di a las 11:05 de la mañana recibimos la declinación, renuncia, hay una redacción singular que yo entendería que son las dos cosas, pues ya lo conocerán, como se ha planteado, lo tendremos que presentar al Pleno. Luis María Aguilar Morales, José María Pardo Rebolledo, Javier Lainez Potisek, Norma Lucía Piña Hernández, Alberto Gelacio Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ana Margarita Ríos Farjad, Juan Luis González Alcántara Carrancá, son las ministros de la Corte que han presentado a las 11:05 de la mañana de hoy sus declinaciones y renuncias. José Félix Salgado Macedonio tiene la palabra por 2 minutos. Gracias. Pues solamente para que quede claro cuál es la facultad del Senado. Es que como que a veces se quiere confundir y se llama amenaza. Yo veo que has estado, presidente, en la manera correcta y todos estamos totalmente de acuerdo con tu expresión, que no es más que centrar la discusión. A ver, ¿quién elige a los ministros? Vamos a hacer memoria. A propuesta del presidente de la República, los elegimos nosotros, el Senado de la República. ¿Y cuál es nuestra facultad si los señores ministros quieren solicitar licencia para separarse al cargo? Es aquí donde se aprueba o se rechaza. Es facultad nuestra, es constitucional la facultad. Y mire, tan fácil y tan simple como la licencia que le acabamos de otorgar al señor Marco Cortés. Aquí se le pudo haber negado su licencia. ¿A razón de qué? ¿Por qué se le otorgó la licencia? Para ir a España, a Madrid. ¿A qué fue el señor? Y se le otorgó su licencia. Son vivos. En su acta de nacimiento decía que su mamá presentaba a un niño vivo. Son vivos, no son tontos, pero ellos quieren hacer aquí un falso debate. Es facultad nuestra aprobar o negar la
licencia a los ministros. Muchas gracias. Muchas gracias, senador José Félix Salgado Macedonio. Senador Gustavo Sánchez Vázquez, hasta 2 minutos, adelante. Gracias, presidente. Qué lamentable que ya en los albores de esta trágica reforma al Poder Judicial que aquí fue debatida, que aquí no fue escuchada los argumentos, que hoy le estamos entregando a los mexicanos, estemos con estas circunstancias de lo que está aconteciendo en este momento en la Suprema Corte de Justicia. Aquí escucho argumentos para enjuiciar a 8 ministros que han presentado su renuncia voluntariamente. Aquí se ha dicho que lo hacen porque se van con retiros de haberes y alforjas llenas, dicen. Oigan, pues no leyeron lo que aprobaron, amigos de Morena. Venía en la reforma que podían retirarse si lo hacían a más tardar hoy con derecho al retiro, y ahora condenamos que se estén retirando con derecho al retiro. Por lo menos lean lo que aprueban, oigan, no la muelen. Por eso es muy lamentable que pasen cosas como estas. Y suceden cosas como estas cuando lo único que se busca es precisamente seguir destruyendo al Poder Judicial. Hoy se busca seguir desprestigiando, porque deben saber que hay carreras judiciales extraordinarias de mujeres y hombres que entregaron su vida a la impartición de justicia, y que este Senado, este Poder Legislativo, truncó para siempre, inclusive apoyado en la diosa fortuna, que es una tómbola. Qué lamentable que hoy, que se vence ese día para que tomen la decisión, estemos todavía crucificando a quienes, porque así dice la reforma que aquí ustedes aprobaron mayoritariamente, están tomando la decisión. Y ahora que toman la decisión, a crucificarlos. Es cuanto, presidente. Muy bien. Yo quiero volver a aclarar que el llamado que hace el senador López Hernández es atendible. No estamos debatiendo ese tema, primero. Segundo, sí es lamentable que haya algún legislador, legisladora que no se entere que no hay una reforma al Poder Judicial. Hoy hay una Constitución vigente que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre y que es ley en nuestro país, y que si les gusta, no les gusta, medio les disgusta, la aborrecen o no, todas las personas estamos obligadas a respetarla. Aquí no hay ninguna trágica reforma y nadie le ha truncado la vida a nadie. Ahora resulta que si metieran la revocación del mandato para senadores y me revocaran el mandato, yo diría que es una trágica reforma que me está truncando la vida. No, ese debate ya se dio. No, es que quienes lo meten son ustedes, compañeros. Y yo, como presidente de la Cámara, de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, estoy obligado a defender lo que este Pleno defendió y lo que es el marco constitucional vigente. No, porque lo otro es, ya se metió un debate. A ver, compañeros, si quieren, yo pido que la Junta de Coordinación Política se reúna y nos planteen que metamos a la agenda política el tema, y si lo acuerdan lo metemos. Si no, el tema no es tema, porque yo lo único que informé fue la entrega de las renuncias. Y ya aquí se está hablando de amenazas, que si tal, el senador López Hernández ha sido muy claro, que en su momento presentaremos el Pleno y el Pleno soberanamente debe decidir lo que es su atribución. Entonces, no está en este momento esa discusión, no está en ese momento. Aprovecho para informar que hay 380 magistrados que han presentado su determinación de no participar en el proceso electoral y que hay 200 jueces a esta hora, personas, mujeres y hombres juzgadoras, que han decidido no participar en el proceso electoral. Se han levantado muchas manos, pero la única que concederé es la de Ricardo Anaya, que había solicitado la palabra y que habíamos dicho que ya ahí terminábamos porque no está a debate el tema. Adelante, Ricardo Anaya. Discúlpenme, compañeras, discúlpenme. Adelante. Hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Para hacer 3 aclaraciones que me parecen pertinentes. La primera,
Efectivamente, como usted ha dicho, están en su derecho a declinar. ¿Por qué han declinado más de 500 personas? Pues porque esa elección va a ser un fraude, porque está diseñada la reforma para que Morena tome el control del Poder Judicial. Lo dijimos en la reforma constitucional, esperábamos equivocarnos y nos dijeron, espérense a la legislación secundaria. En la legislación secundaria doblaron la apuesta al grado que se tuvieron que echar para atrás en un despropósito, pero nos dijeron, espérense al comité de evaluación, y ayer de plano ya lo que hicieron fue grotesco. Pusieron a sus incondicionales para filtrar y tomar por asalto el Poder Judicial. Segundo, la renuncia está basada en el artículo transitorio que ustedes aprobaron. Entonces, no pueden amenazar, y me hago cargo de la palabra, no en su sentido de tipo penal, sino en su sentido lingüístico. ¿Qué significa amenazar? Dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien. ¿Con qué están amenazando? Con quitarles el haber de retiro. ¿Por qué? Porque está agendado que resuelvan una acción de inconstitucionalidad que echaría abajo una buena parte de su mal llamada reforma judicial. Sí está vigente, pero también está impugnada. Y lo que resuelva la Corte, como bien dijo el presidente, les guste o no les guste, lo van a tener que acatar. Es cuanto, presidente. Muy bien. No hay debate del tema. A ver, compañera Mayuli, no está a debate el tema. Yo insistiría, porque si le doy la palabra, entonces voy a volver a plantear una cosa que está pendiente y que dijo hoy la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la mañana. Porque, ¿con qué objeto, senador López Hernández? No, sonido. Está bien, le voy a objeto primero, senadora Latifa, ¿con qué objeto? ¿Con qué objeto? En el escaño. Por una moción de orden, presidente. Adelante con la moción de orden. Presidente, he escuchado en reiteradas ocasiones en las que usted hace señalamientos, como en su momento cuando estábamos en alguno de los temas en contra de la reforma judicial, y una senadora del Partido Revolución Institucional puso una pancarta en contra y manifestándose, y usted dijo que la mesa directiva debe ser imparcial y que debe acatarse porque lleva el orden de este Pleno del Senado. Sin embargo, ha sido reiteradas ocasiones en las que usted se ha conducido en su posicionamiento político partidista desde la mesa directiva. Y esa es la moción de orden. Yo veo que intenta, presidente, ser imparcial y llevar buenos trabajos, pero a veces le gana sus pasiones partidistas, y yo le pediría que en esos pronunciamientos se bajara de la mesa directiva y permitiera a otro senador vicepresidente asumirla como tal y desde la tribuna del Senado haga ese posicionamiento. Pido ese respeto porque finalmente usted lo ha reiterado, nos lo ha exigido a la oposición, a las minorías, pero cuando les corresponde a ustedes, usted ha hecho señalamientos partidistas de su movimiento al que pertenece, que se le respeta, pero no desde la mesa directiva de este Senado. Muy bien. Yo creo que si hubiese algún llamado en ese sentido sería atendible. Yo le pediría que me presentara los casos para revisarlos y modificar si fuera. No acaba de suceder. Voy a defender la Constitución permanentemente porque es mi obligación. Este Pleno hizo un cambio a la Constitución y es vigente, les guste, no les guste o les disguste. La Constitución está vigente desde su promulgación el 15 de septiembre de 2024. ¿Con qué objeto, senador López Hernández? Mire, yo le pedía la palabra por alusiones personales, pero... Ciertamente lo aludí. Adelante, senador. Muchas gracias. Aludí en un par de ocasiones. Adelante. Mire, yo vuelvo a hacer un llamado. Que tengan paciencia, llegará el momento de debatirlo. Como no respetan la Constitución, pues ni siquiera se toman la molestia de leer ni los transitorios ni el 96 fracción primera. 96 fracción primera.
y el transitorio hablan de que hay un término para presentar declinaciones o renuncias. Dice exactamente al cierre de la convocatoria. Entonces, que revisen el texto vigente de la Constitución. Yo le pediría que la próxima semana podamos conocer incluso ya aquí en el Pleno y debatir al respecto. Hablan dolosamente o falsamente de un atraco a la Suprema Corte y al Poder Judicial. Se les olvida la renuncia de un secretario de Gobernación de los tiempos del panismo, de Fernando Gómez Montt. ¿No acaso renunció Gómez Montt porque lo mandaron a presionar a los ministros de la Corte que habían nombrado e intentaron hacer un acuerdo con sus hoy cómplices del Partido Revolucionario Institucional? Lo firmaron para repartirse el Estado de México y otras canonjías. Precisamente eso es lo que les duele. Esos tiempos ya terminaron. Ahora el pueblo decidirá a los ministros. Vuelvo a insistir que es atendible la solicitud del senador López Hernández en el sentido de que el tema se informó, que sigue abierto el plazo y que en su momento el Pleno lo discutirá. Hay dos solicitudes más de palabra, con eso cerraríamos este capítulo. Senadora Carolina Villano Austria, ¿con qué objeto? Es una moción de orden. Adelante, senador. Gracias. Mire, a mí me parece muy inequitativo que usted aproveche cada oportunidad para desde ahí entrar al debate. Yo esperaría que usted baje de su tráiler y se venga acá abajo a debatir con nosotros. Eso en unos meses va a ocurrir y acá lo esperamos, primera cosa. Segunda cuestión, aprovechando esta oportunidad, debería Olga Sánchez Cordero y Saldívar renunciar a sus haberes de retiro. Eso sería congruencia. Y por otro lado, presidente, a mí me parece que efectivamente no es tema, ni lo que ha señalado… Permítame, auxilien ahí a la persona. Servicio médico que vaya al pasillo, por favor. Senador. Perdón por la interrupción. Perdón por la interrupción, pero tuvo un accidente, se cayó, se tropezó en la escalera. Adelante, continúe, senadora. Gracias, presidente. Así es que yo sí le pido respetuosamente que modere esa conducción. Nosotros siempre vamos a responder a las buenas formas, yo se lo aseguro. Y sí, podemos hacer los debates que quieran. Y no nos puede limitar el senador Adán Augusto de decir las cosas que consideramos y que pensamos. Sí hay dos visiones de país y la nuestra también es importante, no solo la de ustedes. Y podemos seguir debatiendo esto y la Constitución efectivamente es la Constitución. Una cosa es lo legal y otra cosa es la legitimidad. Solo le pido que se conduzca con respeto a esta soberanía y a sus compañeros y compañeras. Gracias, presidente. Senadora Camino Farjat, ¿con qué objeto? Por hechos y como parte de la moción de orden, presidente. Adelante. Yo a usted le exijo que no deje de cumplir con su tarea como presidente de este Senado de la República, que es defender este órgano legislativo y el trabajo que aquí desempeñamos. Cumplimos con hacer una reforma constitucional, cumplimos con el voto de las 2/3 partes, cumplimos con todo el proceso legislativo y lo estamos haciendo con la más alta de las encomiendas de honor que tenemos en este país. Así que no deje de hacer lo que hago, porque como secretaria de la mesa directiva y también como parte de la bancada de Morena, queremos que esto siga adelante y no permitiremos ninguna amenaza de ningún otro partido político, por más chico, pequeño o como sea. Y por otro lado, si quieren hablar de haberes de retiro en el lado del PAN, tienen un senador que les puede contar mucho sobre cómo hacer renunciar a magistrados a cambio de su haber de retiro. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Camino Farjat. Quedamos ya cerrado este capítulo, senador Añorbe. ¿Con qué objeto? Para moción de orden. Adelante. Déjeme decirle, señor presidente, que ustedes ayer generaron un acuerdo de consenso en mesa directiva y creo que es lo correcto, que cada vez que se tenga que hablar en términos de militancia, de grupo parlamentario, posiciones políticas personales,
los integrantes de la mesa directiva tienen que hablar desde su curul. Yo no le voy a exigir, porque esa es una arenga política, con todo respeto, le exijo a usted, los partidos pequeños, los grandes, los chiquitos, los medianos. Aquí todos tenemos el derecho de poder debatir los temas, porque además esta parte que coloquialmente se llama, intervenciones de los senadores, se abrió por parte de la mesa directiva. Normalmente es al final, y cosa que yo lo felicito, está bien, es parte de la vida democrática de este país. Pero si ese acuerdo se tomó en mesa directiva, se puede hacer uso del derecho que tienen las mayorías y las minorías desde la curul. Y la segunda, usted tiene el derecho de defender la Constitución como lo hacemos nosotros, cada quien en nuestra óptica, pero lo que hemos venido insistiendo y subrayando, así se molesten las mayorías de este pleno, es que no hubo, en los amparos que se presentaron, en el procedimiento no se acataron, hay desacato. Y sabemos ese debate constitucional también por parte de las mayorías y por parte del gobierno federal. Yo solo quiero decirle, presidente, que está muy claro lo que dijo también mi compañera Carolina Villán. El exministro Saldívar debería de poner el ejemplo porque está tan cerca de nuestra presidenta de México, que debería de poner el ejemplo retirando sus saberes o renunciando a sus saberes, porque está muy interesante la discusión, pero él está tomando decisiones importantes sobre la vida constitucional de México, y creo que debe de ser congruente el ministro, exministro y presidente de la Corte, Saldívar. Es cuanto, presidente. Gracias. Muy bien, informo a esta Asamblea que la propuesta de que los integrantes de la mesa directiva, si van a intervenir en el debate, bajen a su escaño, pidan la palabra y participen en tribuna, fue mía. Así es que yo soy promotor y respetuoso, y seguiré siendo respetuoso y representaré a la pluralidad de esta soberanía. Eso no hará que yo no defienda la Constitución cuando algún miembro de esta soberanía esté vituperando a la Constitución, por más que no le guste lo que diga la Constitución. Y esa sí es mi responsabilidad. Así es que yo cierro ofreciendo que seguiré siendo imparcial y que si no he hecho hasta ahora ni una sola intervención facciosa desde la presidencia de la Cámara. Quien me invita al debate, tengo 5 años por delante para hacerlo, me aguantaré las ganas durante este tiempo, atenderé el año de presidencia prácticamente sin entrar al debate para fortuna de más de uno, y una vez que termine mi periodo en la presidencia volveré a mi curul a debatir en igualdad de circunstancias con cada uno de los integrantes de esta soberanía.